Esta semana, buena parte de la atención en política internacional ha estado puesta en Río de Janeiro, donde lunes y martes tuvo lugar la cumbre del G20. Y allí se destacaron por diferentes razones los presidentes de nuestros dos países vecinos, Lula y Milei. Allí, en esas dos personalidades y en ese acontecimiento que fue la cumbre del G20, vamos a poner el foco en los próximos minutos. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva se jugaba un partido importante al organizar en Río de Janeiro la cumbre del G20, donde buscaba afianzar a su país como un actor relevante en la política internacional. Por un lado, Lula logró incluir en la declaración final una propuesta para crear la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, una iniciativa personal del mandatario brasileño. 82 países adhirieron a ese pacto que apuesta a reunir a naciones de todo el planeta e instituciones internacionales para liberar recursos financieros con el objetivo de erradicar el hambre y la pobreza en el año 2030. Compete aos que estão de volta desta mesa a inadiável tarefa de acabar com essa chaga que envergonha a humanidade. La presidencia brasileña del G20 también consiguió un paso adelante en su iniciativa para crear un impuesto global a los súper ricos o a los 1000 millonarios, como también se los llama. Lo que se pudo incluir en el texto oficial fue un compromiso de cooperación para garantizar que los individuos con patrimonio neto ultra alto sean efectivamente tasados, aunque con total respeto a la soberanía tributaria, se aclara entre comillas. Donde no logró grandes avances fue en la agenda para luchar contra el cambio climático. Por ejemplo, la declaración final no hace referencia a compromisos para abandonar progresivamente las energías fósiles y tampoco fija nuevos objetivos concretos en materia climática para los países miembros de este grupo del G20. ¿Qué se jugaba Lula ahora en esta cumbre del G20? ¿En qué medida tuvo éxito? Vamos a examinarlo en los próximos minutos en la primera parte de esta edición de la Mesa Internacional. Para eso nos acompañan acá en estudios Leo Harari. ¿Cómo te va, Leo? Muy bien, buenos días para todos. En su casa, a distancia, Gonzalo Pérez del Castillo. ¿Cómo te va, Gonzalo? Muy bien, buenos días. Buenos días a todos, a Leo, que está en estudio, me lo perdí, y a Marcelo, que veo en pantalla también. Y por último, saludo a quien va a hacer justamente el cable a tierra en este tema en particular, nuestro corresponsal en Brasil, Marcelo Silva de Souza. Marcelo, ¿cómo te va? Buen día, Emiliano, buen día a todos, un gusto estar con ustedes. Yo hacía esta introducción recién, Marcelo, ¿qué agregas tú a propósito de cómo le fue a Lula en esta instancia en la que había puesto tanta organización y tanto ímpetu? Bueno, de hecho, Emiliano, Lula da Silva se jugaba mucho porque es evidente que se trata del principal evento en materia internacional de este tercer mandato. Probablemente en un segundo orden estará la conferencia climática de Belén el año que viene, pero este era el gran evento. Y se puede decir que Lula y la diplomacia brasileña salen como vencedores, por un lado, por la propia organización del evento, que fue prestigiado, por ejemplo, con los presidentes de China y Estados Unidos, por el documento final de consenso que incluye las tres grandes prioridades que se había fijado Lula en la agenda: la reforma de las instituciones internacionales, la lucha contra el hambre y la desigualdad, y también un capítulo extenso dedicado a el desarrollo sostenible y la transición energética. Y también hay que destacar que en medio de grandes conflictos geopolíticos, el gobierno pudo contener las presiones de países europeos y también del propio Milei, que se convirtió en una voz disonante muy importante para no frustrar el consenso y conseguir ya en el primer día de los dos de reunión publicar un documento de consenso que algunos marcan, tiene algunos puntos un poco lavados o superficiales en el capítulo claramente de conflictos geopolíticos, pero al menos consigue construir un consenso. Tú decís que las guerras en particular pudieron haberse llevado puesta esa parte de la agenda, esa otra parte. Sí, porque los negociadores, los Sherpas, como se conoce en términos diplomáticos, en la terminología diplomática, habían alcanzado a aprobar un borrador durante el fin de semana, pero los ataques masivos de Rusia a Ucrania en la madrugada del domingo
para el horario aquí de Sudamérica, a infraestructura ucraniana, alteró los ánimos y llevó a una presión en las primeras horas del lunes de negociadores europeos para que fuera incluida una condena más incisiva a Rusia, lo que desde el punto de vista brasileño hubiera abierto la puerta para distintos tipos de pedidos sobre el texto que ya había sido previamente acordado. Finalmente, la opción que encontraron los negociadores para que este texto siguiera saliendo con consenso fue incluir dos palabras, efectivamente, cuando se refería al párrafo de la guerra en Ucrania, y la palabra infraestructura, que fue clave después de los ataques del ejército de Vladimir Putin a Ucrania, y esto de alguna manera consiguió mantener un consenso que había sido trabajado durante todo este año por los negociadores y que había sido de hecho muy difícil de alcanzar. Bueno, voy con Gonzalo ahora, a partir de su larga experiencia en organismos internacionales. ¿Cómo observaste esta cumbre del G20? Que claro, hay que dejar pasar unos días para poder calibrarla en toda su dimensión, pero por lo menos con las novedades que se conocen hasta ahora. Bueno, a mí lo que me parece es que aquí se está volviendo un poco a un cierto equilibrio que parecía muy amenazado con las guerras que se están dando en el mundo y que de alguna forma parecen olvidarse de que nos hemos comprometido colectivamente desde hace ya muchos años a ciertos objetivos de desarrollo y de ecuanimidad entre los países del mundo. Y todo eso parecía haberse olvidado completamente. Y yo creo que esta cumbre lo que hace, en cierta forma, es volver a decir, bueno, nosotros en el fondo, y aunque no lo parezca, seguimos creyendo que tratar de obtener estos objetivos es algo deseable para la humanidad. Y yo diría que eso es lo único favorable. Aparte, como decía Marcelo, que efectivamente para Lula el hecho de que haya ido Biden y haya ido Xi Jinping y Modi de India como un participante de los BRICS seguramente lo fortalece. Así que para Lula personalmente eso puede haber sido un éxito, pero por el resto no hay nada nuevo que sale de esta cumbre, que no sean cosas que se vienen diciendo, repitiendo y afirmando desde la primera década para el desarrollo, que fue de 1960 a 1970, mirá si habrá tiempo. Los principios son básicamente los mismos. Hay que luchar contra la pobreza, hay que luchar contra la desigualdad, contra el hambre, por la igualdad de oportunidades, contra la mortalidad infantil, contra el SIDA, contra las plagas. Se reafirman ciertos principios, pero a mí me parece que no hay nada nuevo. Es nuevo en cuanto estábamos en un mundo tan caótico que escuchar estas cosas parece decir, bueno, todavía queda un resabio de sentido común y de objetivos comunes. Pero yo diría eso, en cuanto al problema de... Ahora vamos a Leo, pero antes recuerdo que es el Grupo de los 20, por lo menos en dos palabras. Se fundó en 1999, está formado por 19 países más la Unión Europea. En su conjunto representan 85% del Producto Interno Bruto Mundial, más del 17% del comercio global y cerca de 2/3 partes de la población del planeta. ¿Cuáles son sus miembros? Los países miembros: Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, República de Corea, Rusia, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea, más organismos internacionales. Muy bien. Primero, un saludo especial a Gonzalo, por culpa de quien yo estoy aquí, en esta mesa, porque ha sido muy militante para involucrarme en perspectiva hace muchos años ya. Le agradezco porque es una gran experiencia. Es tu padrino en la comunicación, una cosa por el estilo. Absolutamente mi padrino. No soy responsable, ¿eh? No es responsable de tus dichos. No, lo libero totalmente. Además, ha sido alguien con quien ha sido un placer pelearme. Espero que sigamos teniendo el mismo placer. Entonces, yendo ahora al G20. Volviendo al G20.
Yo veo un pequeño matiz con lo que dice Gonzalo, que globalmente es una visión muy realista y dura, pero hay algunas pistas de una reestructuración, digamos, de algo que estaba muy desparramado frente a una iniciativa dura de destrucción del multilateralismo que hemos estado viviendo en los últimos años. Hay una respuesta, y una respuesta que tomó el liderazgo Brasil por circunstancias un poco de calendario también, porque le tocaba, digamos, pero que aprovechó bien Lula. Me parece que es un éxito diplomático, y es verdad que no hay nada nuevo, pero no hay nada nuevo porque el hambre es vieja, la pobreza es vieja, las desigualdades son viejas, y eso no quiere decir que no haya que luchar de maneras tradicionales y de formas nuevas para combatirlas. O sea, yo tengo una visión un poco más optimista. No hay que olvidar también que nosotros somos parte del G193. Ah, ahí estamos, ahí está Uruguay. Sí, porque son 193 estados reconocidos por el Sistema de Naciones Unidas, de más o menos 200 que podemos decir hay territorios soberanos no reconocidos por el sistema, pero hay 193 miembros. Y después esos G son pedacitos rejuntados de acuerdo a circunstancias políticas particulares que han sobrevivido mal o bien. Tenemos un esfuerzo de reorganización de las fuerzas a nivel internacional para responder a falencias, a debilidades del sistema de Naciones Unidas, producto de que reflejan una situación del fin de la guerra, el fin de una guerra que pasó hace 80 años. Entre tanto tenemos otras guerras, tenemos otras relaciones de fuerza, y un poco el G7 es un consejo de seguridad que debiera ser totalmente no organizado. Se llaman por teléfono y se reúnen cuando quieren, y tenemos un G20 que representa en cierta manera un acuerdo de aquellos que tienen la mayor cantidad de acciones en el mundo. Ahora, es algo en transición, y es en cierto sentido algo en donde confluyen todos aquellos que piensan que los problemas son cada vez más globales y la necesidad de convenir entre los países es cada vez más grande. Hace unos meses, el año pasado ya, el secretario general de Naciones Unidas hacía un llamado desesperado, diciendo: estamos al borde del abismo, yo no puedo hacer nada, los países están haciendo lo que quieren, estamos pasando por encima de todos los convenios que tanto han costado hacer a nivel internacional. Y él propuso hacer una cumbre previa a la Asamblea General de Naciones Unidas ahora en septiembre. Se hizo, se llamó la Cumbre del Futuro, presentó un pacto para el futuro. Todo eso confluye en un esfuerzo internacional de recuperar los espacios de diálogo internacional. Es un momento muy difícil. O sea, es una contraofensiva. Ahora, por ejemplo, pasan cosas interesantes, y termino con esto. Un país como Francia, que ha intentado tener un liderazgo, que es una potencia nuclear y es miembro del Consejo de Seguridad, o sea que ya tiene espacios fuertes ocupados, asumió en cierto sentido que es una potencia media, que puede liderar de otra manera. Y incluso en esta última reunión del G20 habló de que aceptaba la idea de diluir una parte de su soberanía para juntos poder encontrar soluciones. O sea, es un esfuerzo que merece la pena. Sí, es un esfuerzo que se da, decías tú, en un contexto muy particular, quizás hasta en una ventana de oportunidad, digo, porque lo impulsó Lula, que asumió en Brasil, después de una gestión de Bolsonaro que justamente iba contra este tipo de, ¿cómo llamarlo?, multilateralismo, y en particular había dejado a Brasil bastante segregado de la escena internacional. Obtiene estos resultados que estamos tratando de evaluar, pero al mismo tiempo se espera que asuma Donald Trump en Estados Unidos, que sabemos que es de los que puede llegar a frenar iniciativas y mecanismos como estos, ¿no? Entonces estamos en una situación muy difícil. Es un equilibrio frágil, algo del estilo, ¿no? No, es
peor que un equilibrio frágil, es una acumulación de tensiones. A ver quién sigue, si Gonzalo o Marcelo. Marcelo habló menos. Vamos con Marcelo. Bueno, sí, está claro el factor Trump. Bueno, la sombra de Trump que asumirá en enero sobrevoló esta cumbre en Río de Janeiro, y principalmente esta cumbre que tuvo como una de las voces militantes más opuestas a buena parte de la agenda de Lula en Javier Milei, que tiene una proximidad ideológica con Donald Trump, y muchos diplomáticos presentes aquí en Río de Janeiro especulaban con que tal vez en la próxima cumbre del G20, que será en Sudáfrica, las cosas sean un poco más tumultuadas, inclusive porque Milei va a tener un socio dentro del G20 que se opone a buena parte de las agendas de Naciones Unidas 2030, y ya será no solo uno, sino dos los que, bueno, de alguna manera pueden intentar boicotear una agenda de cooperación entre las grandes potencias. Y un capítulo aparte también tiene que ver con cómo el propio presidente Lula, en su discurso en la tercera sesión, la que cerró ayer esta cumbre del G20 dedicada a desarrollo sostenible, entregó un mensaje velado al presidente electo de los Estados Unidos, al decir que, bueno, por un lado es momento de que las grandes potencias asuman compromisos todavía más ambiciosos en materia ambiental, sabiendo que probablemente los Estados Unidos no serán un socio para ayudar y contribuir en acciones de combate al cambio climático y de adaptación climática. Y también el presidente Lula, que dijo, ahora sí en una referencia velada a Trump, que la crisis climática exige en este momento hacer a un lado el negacionismo en materia ambiental, porque el planeta está en un momento de cambio que puede ser irreversible. Gonzalo. Sí, nuevamente, yo comparto, a pesar de que Leo diga que tiene diferencias conmigo, yo lo escucho hablar a él, yo estoy de acuerdo con todo lo que dice, así que no sé dónde está la diferencia. Es así, esto es refrescante escuchar, sobre todo por lo que hemos vivido en los últimos 2 años, que parece que se están destruyendo todos los valores que construyeron un mundo tanto mejor en los últimos 80 años de vida de la humanidad. Escuchar estas palabras que en cierta forma nos vuelven a reconfortar de que esos valores siguen existiendo y que es un propósito de los líderes del mundo hacer lo posible por alcanzarlos. Ahora, en lo concreto, yo veo muchas deficiencias aquí, para no volver sobre lo mismo. En primer lugar, veo que Lula se quiere posicionar como un líder latinoamericano, un líder de Sudamérica, pero no lo va a conseguir. Hay un dicho en inglés que dice, no hay líderes sin seguidores. Lula no mira a América Latina. Lula mira a Lula, mira a Brasil. Eso es muy típico de los brasileros, de todos los gobiernos brasileños que yo he conocido. Ellos miran a Brasil y desde Brasil al mundo, y eligen relaciones con algunos sí, con otros no, y con otros más o menos, pero no miran para atrás. No pretenden representar también en el Consejo de Seguridad, ahora con más énfasis, a América Latina, pero no tienen en cuenta América Latina, no escuchan lo que América Latina está diciendo. Entonces el líder, Lula, nunca va a ser un líder latinoamericano, a menos de que cambie diametralmente su posición cuando está en estos foros internacionales, hablando en nombre de quien él pretende representar. Solo representa a Brasil y las ambiciones de Brasil, y eso se ve reflejado en el texto. Entonces creo que ahí tenemos un problema dentro de lo positivo que es esta reunión desde el punto de vista de los latinoamericanos. Es cierto, como tú decís, Emiliano, el G20 representa el 80% de prácticamente todo: el PIB, las exportaciones, el comercio, la población. Sí, es decir, es muy importante porque es muy poderoso. Pero ahí Lula, si quiere ser realmente
un portavoz de América Latina, para mí debería tomar una actitud distinta. Con esto no estoy diciendo que tiene que acercarse a Milei, por favor, no me malinterpreten. Bueno, con Milei algún tipo de aproximación hubo, con Milei hubo roces también, de eso vamos a ocuparnos en la segunda parte. Pero a ver, Marcelo, ¿qué dice a propósito de esta visión crítica que plantea Gonzalo con respecto a Lula y la región? Bueno, es cierto, debo coincidir con Gonzalo que inclusive hablando con colegas extranjeros aquí en el centro de prensa de la reunión del G20, muchos me decían en una forma socarrona o irónica que veían la realización del G20 y los discursos de Lula como una gran fiesta del gobierno brasileño y en buena medida Lula tuvo éxito al emplacar en la agenda del evento las prioridades de Brasil, que inclusive algunas de ellas, como por ejemplo el impuesto a los súper ricos, algunos especulan aquí en Brasil que puede convertirse, después de haber sido incluida en el texto del G20, en un asunto de política interna brasileña, porque el propio Lula está queriendo eliminar impuestos a la riqueza para las clases medias y medias bajas, y de alguna manera puede introducir esta propuesta dentro de Brasil para compensar la eliminación de sus impuestos. Está claro que la agenda de este G20 está en una sintonía muy clara con la propia agenda del gobierno de Lula y de lo que quiere el gobierno de Brasil en parte para introducir en sus políticas domésticas. Y ahora Leo. No, es un hecho de que toda posición en política internacional es una expresión de la política nacional. Es decir, los países toman sus posiciones pensando en sus intereses. Ahora, yo creo que el liderazgo de Lula es importante mirándolo desde el BRICS, porque... Acá vamos a otro, ¿cómo llamarlo? Acuerdo, entretejido. Sí, son aproximaciones de intereses que responden primero a una necesidad urgente, que se llaman por teléfono y se juntan, y después se van un poco institucionalizando, sobre todo por los espacios vacíos que ha dejado el sistema de Naciones Unidas al estar neutralizado por un Consejo de Seguridad con 5 países que tienen capacidad de veto. Por las dudas recuerdo, BRICS es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ¿no? Sí, y ahora son 11 más, digamos, pero empieza como un intento realmente de consolidar un polo frente a la hegemonía americana. Y Brasil es el chico de los grandes, porque está en los BRICS está China y Rusia. Entonces, esto le da también un poco más de espacio de oxígeno político dentro del BRICS. Yo creo que su posición está pensada para ser más influyente dentro del BRICS o tener un espacio propio. En ese sentido tiene algunas chances porque tiene el pie en América Latina, es el único en ese sentido. Marcelo, te dejamos a ti el cierre porque ya estamos completando este segmento de la mesa. No, bueno, quería completar un poco un comentario que había hecho Gonzalo en el inicio, que de alguna manera coincido si se quiere ver el vaso medio vacío de este tipo de plataformas como el G20, que vuelven a tener, siempre tuvieron la dificultad de adoptar compromisos vinculantes, y era una ingenuidad posiblemente pensar que eso cambiaría tras esta reunión en Río de Janeiro. Al mismo tiempo me parece que plataformas como el G20 tienen y han mostrado en esta ocasión el potencial de reunir a las grandes potencias y organizarse en torno a grandes causas y aprovechar su potencia para reunir recursos económicos. Veremos después si esta alianza contra el hambre y la pobreza, que se propone como una gran plataforma que busca conectar a países receptores de programas sociales con grandes instituciones como el Banco Mundial y países donadores, consigue ser una articulación eficaz para atacar un poco del problema de la pobreza y la desnutrición en el planeta hasta 2030, pero de alguna manera muestra que si las grandes potencias se organizan, tienen herramientas para movilizar recursos detrás de las grandes agendas y los grandes problemas del planeta. Marcelo Silva de Sousa, corresponsal de En Perspectiva en Brasil, gracias por acompañarnos en este enfoque esta mañana. Muchas gracias, buenos días. Seguimos en los próximos minutos con
Continuamos con el foco puesto en Río de Janeiro, en la cumbre del G20, pero ahora con un ángulo, digamos, argentino. La mirada puesta en lo que pasó con Javier Milei allí, sumando para ello a Fernando Gutiérrez.